Bueno, muy buenas noches, alcalde, concejales, autoridades, amigos, veo por aquí muchos también. Dice Carlos, vamos a hablar de la agricultura o cómo va a ser la agricultura del futuro. Pues si no sabemos ni cómo va a ser mañana el precio del tomate o del pimiento, lo que vendrá más adelante es completamente de Harry Potter, pero bueno, vamos a intentar poner un poquito de luz a todo esto. Vamos a empezar una mesa de debate con 4 personas, 2 que vienen de fuera, 2 compañeros almerienses, también muy conocidos. Luego, después de esa mesa redonda, de los temas que vamos a tratar, va a haber un micro por si ustedes quieren preguntar a cualquiera de los 4 ponentes. Son 4 temas también completamente distintos: microbiología, microorganismos, el suelo tan importante también que se habla mucho, o de invernaderos inteligentes, o también de datos, que es lo que tiene el amigo Pérez Mesa, datos ahí fuertes de economía, de la agricultura de la provincia de Almería, de nuestra competencia. Son temas completamente distintos, pero bueno, que aquí vamos a sentar y vamos a echar un ratito más que agradable para comentar todo lo que tiene que ver con estas jornadas. Antes de nada, agradecer a Paco, también al presidente de Consumomar, a Lorenzo, por invitarme por segundo año consecutivo a esta jornada. Para mí es un placer estar en contacto con vosotros. Todos los días hablo en la radio de agricultura. Si no tienen nada que hacer, mejor, de 1 a 2 de la tarde, pueden sintonizar Onda Cero y escuchar en el programa de agricultura, ¿vale? Vamos con los ponentes, voy a ir presentándolos uno por uno. El primero es almeriense, es ingeniero, doctor, ingeniero de la Universidad de Almería, ha estado también mucho tiempo fuera, la universidad tan famosa de Wageningen. Es Esteban José Baeza Romero, así que Esteban, por favor, vente por aquí, un fuerte aplauso. Ponte allí. Bueno, es un poquito algo de la vida que ha pasado muy rápido del currículum de Esteban, algunas de las cosas que hace. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Siguiente ponente, este que no tiene mucho que ver, aunque sí, también seguramente con invernaderos inteligentes, de lo que hablaremos luego con Esteban. Viene de Cartagena, Raúl Zornoza Belmonte, es catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y, entre otras cosas, es doctor en ciencia del suelo. Fuerte aplauso para Raúl. Gracias, Raúl. Vente por aquí. Voy a ser ingeniero alimentario y de sistemas biológicos para promover el desarrollo agroganadero y agroindustrial, afrontando el reto de alimentar a la cada vez mayor población mundial, con la máxima seguridad y respeto al medio ambiente. Elegí estudiar en la Politécnica de Cartagena porque me permite escoger 2 menciones distintas a partir del 3er curso, una en hortofruticultura y jardinería y otra en industrias agroalimentarias. A través de los contratos con las industrias que realizan los grupos de investigación de mis profesores, he contactado con las empresas que me emplearán. Continuaré el grado con el máster habilitante para ejercer como ingeniera agrónoma o iniciando carrera investigadora con el posgrado TAIDA junto a doctorandos internacionales. Especializada en ingeniería, arquitectura y empresa, la Universidad Politécnica de Cartagena destaca por el carácter práctico de sus estudios, sus investigaciones aplicadas y el dinamismo de su alumnado, que innova, emprende y compite con éxito. La UPCT forma a los profesionales más demandados por las empresas y a quienes logran empleos de mayor calidad. Esto es parte de lo que hace, entre otras muchas cosas, Raúl. Apuesta por tu futuro. Bueno. Elige estudiar
en la Politécnica de Cartagena. Como decías, parte de lo que hacen en muchísimas más cosas, evidentemente. Siguiente ponente viene de Madrid, aunque creo que la sede central de su empresa está en San Francisco, en California. Aquí en España está en Valladolid, creo. Bueno, él es el director para España y Latinoamérica de Biome Makers, Diego Moreno Cerezo, y es también ingeniero agrónomo. Fuerte aplauso. Gracias, fuerte por aquí. La biodiversidad, los patógenos, la nutrición y la adaptación al estrés definen la salud del suelo, un ente vivo que responde ante agentes externos como el cambio climático, las plagas y sistemas de producción cada vez más exigentes. En Biome Makers, líderes de la industria AgTech, desciframos el microbioma del suelo analizando la información biológica de cada cadena de ADN para descubrir qué microbios lo componen, sus funciones y cómo se comportan entre ellos, proporcionando datos clave para una mejor toma de decisiones agrícolas. Nuestra tecnología Big Crop es el estándar para la salud del suelo. Una poderosa herramienta con inteligencia artificial, la mayor base de datos de microorganismos mundial y computación inteligente. Restaura la salud del suelo, consigue cultivos más rentables, desarrolla y diferencia insumos agrícolas de forma más eficiente y recomienda los productos más adecuados. Big Crop, el estándar mundial para la salud del suelo. Luego nos contará con un poquito más de detalle Diego, lo que es Biome Makers, y hablaremos un poquito de todo. Y el último ponente, que ¿dónde está Juan Carlos Pérez Mesa? Aquí está. Juan Carlos Pérez Mesa, que es, ya lo saben, catedrático de Economía de la Universidad de Almería, coordinador del Departamento de Inteligencia de Mercados de Ecoexpal. Gracias. Carlos. Es el campus de la Universidad de Almería, como creo que todos conocemos en más de una ocasión. Antes de empezar, voy a empezar por ellos dos primero, luego iré con vosotros, pero bueno, tenéis todos los micros abiertos para hablar de bichos, microbiología, microorganismos, de lo que haga falta, ¿vale? Aunque empezaré con vosotros, pero antes de nada, creo que agricultores de Consumomar han estado visitando un invernadero inteligente, que luego precisamente hablaré con Esteban de eso. Así que antes de empezar, creo, vamos a ver un pequeño vídeo y ya empezamos en sí con lo que es la mesa de debate. Así que vamos a ver ese pequeño vídeo de un invernadero inteligente que creo que lo tenemos preparado. Creo que lo tenemos preparado, sí, yo creo que sí. Y si no lo dejamos para después, chicos, no pasa nada. No pasa nada, si quieres lo... Así no me hace spoiler. ¿Cómo? Así no... Bueno, claro. Dale. Bueno, aquí os presento el nuevo invernadero que tenemos.
el 4.0, que sería de alta tecnología. Las ventajas que tiene es la estanquedad que tiene este tipo de invernadero, aparte de la luz y la ventilación que hay, sobre todo para que las epidemias, lo que son los bichos que nos pueden afectar, que no nos afecte. Alacanal tiene 6,5 metros. A la Cumbrera estamos en 10 metros. Madre mía, como el que tiene a mi padre. Bajito, primero. Bueno, es que ya esto tenemos que ir evolucionando y a poco este tiene que ser nuestro futuro. La malla de sombreadora lo mismo, ¿no? Ahora mismo, en las fechas que estamos, pues son plantaciones ya que vienen de invierno, un recorrido largo. Vamos a trabajarla, la estamos trabajando para que cierre a 500 vatios metro cuadrado. Este invernadero no se blanquea de momento. Luego, para el mes de mayo, seguramente que se le dará un pequeño matado, que le llamamos aquí, pero no mucho, no se trabaja con mucho blanqueo aquí. ¿Y los ventiladores tienen también muchas ventilados? Sí, tenemos ventiladores verticales. Los ventiladores verticales lo que hacen es homogeneizar la humedad y la temperatura dentro del invernadero. Bueno, de kilos, pues si las cosas van como deben de ir, estaríamos hablando mínimo entre un 30 y un 40% más de producción. Porque bueno, al final tenemos la tecnología, pero también tenemos que trabajar este tipo de... Saber entender el cómo trabajar este tipo de estructura, este tipo de tecnología. Si la trabaja debidamente, la calidad es mayor. Siempre estaríamos hablando que esta plantación pues, está en una serie de kilos, pero sí es verdad que estamos en un 99% de primera. Los sistemas están todos automatizados. Ahora mismo, hoy hace viento, tenemos una alarma de viento meteorológica, le llamamos, y la parte donde viene el viento está cerrada totalmente y la otra parte se queda un 20% abierto. La calefacción que hemos estado trabajando a 12 grados de mínima. Es una calefacción interna, de quemadores de gas internos. Con eso y con los ventiladores verticales hemos homogeneizado bastante el cultivo. Yo pienso que hacer este tipo de inversiones es factible más a largo plazo que a corto plazo. Bueno, pues a corto plazo no la entendemos en principio, es decir, que estamos 2-3 años intentando entenderla y una vez que ya la entiendes un poco cómo va, con la experiencia que vas cogiendo, empiezas a sacar rendimiento y empiezas cada día a unir el puzzle y es verdad que es más factible que un invernadero convencional. En este momento para mí sí lo es. ¿Usted puede amortizar la inversión En principio puede ser más o menos igual que el otro tipo de estructura, pero a la misma vez el crecimiento que va haciendo, digamos, la línea, el rendimiento va a ser mayor a largo plazo. Y sobre todo lo que yo creo y lo que estamos viendo es que pueden mantener esa calidad y pueden llegar mucho más lejos de lo que normalmente llegamos. Lo normal es que sea un poco más de mano de obra. Estamos hablando de próximamente un 20% más o menos de mano de obra. Hay que tener en cuenta que el descuergue, la limpieza de hojas, eso no se hace en un invernadero convencional. Al ir un poco más rápido la producción, pues también necesita un poco más de mano de obra para eso. Aquí los tratamientos los estamos realizando por medio de un carro de sulfato, que la verdad que está funcionando muy bien. Oreo hay solamente en la planta reservorio. Le echamos un bote por planta. Ahora mismo la incidencia es prácticamente cero, pero es que no hemos tenido en todo el año. Ni trips, ni mosca, ni... Digamos, el tipo de invernadero te lo ofrece eso. La implantación de tipo de invernadero, por el estancamiento que tiene, la entrada es menor. Es decir, que si hay algo es porque lo traemos nosotros. No es porque entre, porque el tipo de mallas que tenemos nos ofrece ese rendimiento, esa protección. He estudiado mucho, he visto, me gustaba mucho, entonces al final
dice, tengo que entrar. No tenía necesidad, es verdad, no tenía necesidad. Tenía mucha curiosidad y muchas ganas de hacer cosas diferentes. Creo en lo que hago. ¿Cree que el futuro es este tipo de...? Claro. ¿Veremos en el futuro todo el campo con esos invernaderos? Yo no tengo una bola de cristal. No, para no, ni saber yo eso, tampoco, pero ni yo está tampoco. Claro ¿no? que habrá agricultores que den ese paso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, déjame que empiece por ellos, porque han venido desde muy lejos para hablar aquí en Vica, bueno, uno de Cartagena, otro de Madrid. Os voy a hacer una pregunta genérica y luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Raúl, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, ¿cuál es tu función principal? ¿Qué es lo que más estás trabajando en estos momentos relacionado con los microorganismos, microbiología? Vale, se oye bien, ¿no? Sí, sí, se oye bien, se oye bien. En mi grupo lo que estamos haciendo es... ¿Se oye bien, por cierto? ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Gracias. Estamos trabajando en ver el efecto de diferentes manejos del suelo, de la biodiversidad, en la microbiología del suelo, pero también meso y macrofauna, en relación a reducción de insumos, fertilizantes fitosanitarios, mejorar la salud de los suelos y todo eso en un incremento de las características nutricionales de los cultivos, cómo afecta ese manejo de la biodiversidad, las características nutricionales del cultivo sin mermar la producción, por supuesto, porque tenemos que mantener la rentabilidad. Además, trabajamos en algo que es fundamental porque los organismos del suelo, la biodiversidad, se habla mucho, pero es la gran desconocida. Se sabe mucho de la fertilidad del suelo, cómo añadir nutrientes, de mejorar la estructura, materia orgánica, pero realmente, ¿qué organismos tenemos en el suelo? ¿Son todos iguales? No lo son. No lo ¿Cuáles son. son los que debemos potenciar? ¿Hay buenos y malos? Se conoce, claro que hay buenos y malos, patógenos muy malos. Claro, claro. Debemos potenciar los beneficiosos, cómo hacerlo y sobre todo también cómo monitorizarlo. O sea, hace falta desarrollar indicadores y tecnologías de bajo coste, fáciles de interpretar, para que realmente se pueda generalizar de uso rutinario la monitorización de esas comunidades biológicas y ver cómo están influyendo en la salud de nuestros suelos y en nuestra producción. Y además que va ligado a una reducción de insumos, pero que es evidente. Los datos que tenéis, que trabajáis en la universidad, hombre, si nos puedes contar algo de lo que hacéis, que teníais algún resultado, es decir, ¿confirmas que hay más rendimiento, que hay menos nutrientes necesita? Es decir, ¿tenéis ya datos concretos de todo ese trabajo que hacéis? Sí, sí, evidentemente. Hemos trabajado con diferentes prácticas. Uno de los principales problemas en agricultura siempre ha sido reducir la biodiversidad a la agrodiversidad. Entonces, es una práctica que muchas veces por rentabilidad es difícil, pero bueno, es intentar encontrar el equilibrio de diversificar cultivos, o sea, introducir pues, otros cultivos, tanto en rotaciones, asociaciones. Entonces, simplemente incrementando la secuencia de los cultivos ya hacemos que esas raíces, esas plantas, al final han evolucionado conjuntamente los microorganismos del suelo con las plantas, entonces hace que vayan seleccionando diferentes tipos de organismos con diferente funcionalidad, ¿vale? O sea, cada organismo que va a tener una función de solubilizar un nutriente, solubilizar otro, competencia con un patógeno, va a suministrar fósforo, de manera que cuando hemos incrementado la diversidad agronómica, con la diversificación de los cultivos, sí que hemos observado que podemos reducir hasta un 40% los insumos, incrementando la producción. O sea que sí que, evidentemente, ¿Ese incremento de la producción está cuantificado? Sí, lo hemos cuantificado. ¿También? Y hemos hecho en ensayos experimentales y también con sectores de fincas comerciales también experimentales que hemos trabajado con ellos. Y sí que se hablamos de hortícolas, ¿no? De hortícolas. De hortícolas, ¿no? He trabajado fundamentalmente en hortícolas, sí. Y evidentemente, pues ahora mismo hay una tendencia a la sustitución de fertilizantes inorgánicos por bioestimulantes, biofertilizantes. Pues evidentemente también hemos visto cómo funciona este tipo de insumos. Algunos han funcionado bastante bien. Otros no, pero evidentemente todo depende de lo que se añade, cómo se añade, cuándo se añade, las necesidades que va a tener ese suelo, las condiciones de la biología del suelo en ese momento.
Hay veces que es necesario añadir, otras veces no lo es tanto, otras veces es necesario estimular el reservorio que tenemos en el suelo. Pues en esa vía estamos. ¿También tener un buen suelo favorece a tener luego menos plagas? Es decir, ¿puede luchar contra, entre comillas, las plagas? ¿Puede hacer de aliado del control biológico? Sí, evidentemente. Además, es que lo que yo comento, muchas veces no sabemos, cuando hablamos de mejorar la biodiversidad, a día de hoy no tenemos esos indicadores para saber si todo lo que estamos incrementando siempre va a ser bueno o no va a ser bueno, pero simplemente por el hecho de que cuanto más haya, por competencia del espacio, de los nutrientes, va a hacer que los malos, por así decirlo, los patógenos, se desarrollen menos y van a tener menos posibilidad de que lleguen a la raíz. Bien. Por esa competencia, por el espacio física. De manera que, evidentemente, un suelo sano, que implica un suelo con una buena estructura y una buena biodiversidad, incluyendo estos organismos beneficiosos, aunque no los hayamos determinado, sí que va a reducir la incidencia de enfermedades por esa reducción de patógenos que hemos monitorizado y hemos observado. Tengo la sensación, yo llevo más de 20 años contando todos los días información de agricultura y de un tiempo a esta parte ha habido un boom, llámale trabajo de suelo, es decir, de empresas, caso por ejemplo Biomemakers y otras muchísimas más, preocupándose por el suelo más que nunca. ¿Es que antes el suelo no se le daba la importancia que ahora se le viene dando? ¿Y por qué ahora sí, antes no? ¿Por qué se ha llegado a este punto? En absoluto. Realmente esto es algo que siempre comento, porque el suelo se ha tratado muy bien siempre hasta prácticamente los años 50. Es una sensación errónea mía. Se ha tratado hasta los años 50-60, porque sabían que había que manejar bien el suelo, tener un suelo rico para que tuviera una buena producción. ¿Qué ocurrió? Cuando ya tenemos fitosanitarios, fertilizantes, ya perdemos esa conciencia de un suelo vivo. O sea, ya no es necesario porque puedo añadirle todo lo que necesite. No tengo nutrientes, se los añado. Tengo un patógeno, añado un fungicida, etcétera. De manera que hemos perdido ese concepto de suelo vivo con el tiempo y que realmente, incluso a nivel institucional, por la PAC, nos ha ido encaminando a ese modelo, ¿no? Sí. Y ha llegado un momento ya, los 2000, que hemos visto de que los modelos actuales no son sostenibles, porque aquí estamos viendo mermas en producción y por culpa de malos suelos. Mal uso del suelo y que estamos perdiendo esa capacidad, esa aptitud del suelo para producir. Además de que, en vez de ser un foco de nutrientes, un foco de organismos beneficiosos, está siendo ahora mismo un foco de patógenos, en muchos casos un foco de patógenos y que puede realmente contribuir a que se vea nuestra producción mermada en un futuro muy cercano. De manera que ahora mismo una concienciación por parte de toda la sociedad, de productores, de políticos. De hecho, tenemos a la vuelta de la esquina la aprobación de una ley europea de monitorización de suelo, que se tiene que aprobar este año, que por primera vez en Europa vamos a tener el suelo al mismo nivel que la atmósfera y que el agua. Y todos los Estados miembros van a tener la obligación de monitorizar sus suelos y reportar datos de mejora en la salud de sus suelos, igual que lo hacemos con la atmósfera y lo hacemos con el agua, porque hemos visto que es absolutamente necesario para mantener nuestra salud, porque al final es el productor de alimentos. Claro. Y ahí entra en juego, por ejemplo, empresas como Biomakers. ¿Qué es lo que hacéis, Diego? Hemos visto un pequeño vídeo, ¿no? Pero cuéntanos qué es lo que hacéis, en qué consiste vuestro trabajo. Pues nosotros, me lo has puesto muy fácil, Raúl, la verdad, porque toda esa ciencia, esa investigación que estáis llevando a cabo en vuestro equipo, en vuestro grupo, en la universidad, es una cosa que ya es realidad gracias a estos trabajos públicos, privados, universidades, empresas, y ahora mismo esa es la herramienta que nosotros ofrecemos. Nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar la dimensión biológica del suelo para poder tenerla en cuenta en la toma de decisiones. Todos tenemos claro ya que el suelo tiene una parte física, una parte química. Raro será el productor que no conoce la textura de su suelo, raro será el productor que no conoce el nivel de materia orgánica de su suelo, pero nos queda una pata de la que nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado y no es una tercera pata, es un pilar que afecta a todos los demás, afecta a todos los parámetros del cultivo y que si conseguimos manejarla nos va a permitir no solo mejorar la productividad, mejorar más kilos, pero ser eficientes. Ser eficientes no ahora, sino en el tiempo, ser eficientes y sostenibles. Esto nos va a permitir
ser menos dependientes de los costes y de la volatilidad de los costes de insumos, nos va a permitir dejar de luchar contra ese suelo lleno de patógenos, que ahora mismo es más un reservorio de patógenos que de beneficiosos, dejar de luchar contra la naturaleza. Yo ese concepto de producir en contra de la planta, producir en contra de la naturaleza, todo lo contrario. Lo que tenemos que conseguir utilizando ese microbioma del suelo es producir apoyándonos en ese recurso que es el suelo y que ya nos da. Y eso, básicamente, tiene un porcentaje de implicación importantísimo el microbioma. Eso es una parte de lo que hacemos, que es un servicio básicamente de diagnóstico de suelo para que tú como productor conozcas el suelo que tienes, la situación que tienes en el suelo. Cuanto más datos tengas de tu suelo, al final la información es poder y los datos son poder, ¿no? Cuanto más datos tengas va a ser luego mejor a la hora de manejar todo, ¿no? Luego hay que saber utilizar esos y hay que saber interpretarlos también. Efectivamente. Sí. Pero para que eso además sea accionable, porque tener datos está muy bien. Tenemos ahora sensores, análisis, tenemos muchísimos datos y a veces estamos llenos de datos sin saber utilizarlos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos buscando y el trabajo que estamos haciendo ahora, sobre todo es en buscar esa accionabilidad de todos estos datos. Porque hay una cosa que ha comentado Raúl también y que yo creo que es clave. La física y la química se llevan estudiando mucho tiempo, las tenemos claras, las conocemos. La biología no solo es que no hemos sido capaces de analizarlo, es que una vez lo analizamos es muy complejo. Cada suelo es distinto, cada cultivo es diferente, cada interacción es diferente. Entonces, para conseguir accionar eso y tener recomendaciones, una cosa es hacer un diagnóstico, pero luego hacer una recomendación es muy difícil. Ahí tenemos la segunda pata o el segundo pilar de lo que trabajamos nosotros. Nosotros somos los partners tecnológicos de muchas de las empresas desarrolladoras de variedades, de semillas, de insumos, tanto químicos como biológicos, tradicionales, etc. ¿Para qué? Para entender cómo cada una de las acciones que se hacen sobre el suelo, que generalmente suelen ser aplicaciones de productos, pero también pueden ser estrategias de manejo, protocolos, etc., cómo impactan en la microbiología del suelo. Y cómo impactan positiva o negativamente. No solo estamos hablando de un bioestimulante, saber si beneficia o no beneficia la solubilización de fósforo. También estamos hablando, a lo mejor hay productos de protección de cultivos que no son tan malos como pensábamos. Oye, que no todo lo tradicional es malo, no todo lo químico es malo. Entonces, poder tener ese conocimiento desde parte del productor y por parte de las empresas, que no nos olvidemos que esto todavía es una dimensión por estudiar a muchos niveles, también a nivel de estas empresas. ¿Por qué? Porque lo que aportamos nosotros, además, en las dos partes de colaboradores o en las dos partes con las que colaboramos, no es solo un análisis en el que nosotros decimos esta es la lista de microorganismos que tienes. Nosotros cuando vamos a un suelo, realmente nosotros la cantidad de suelo que necesitamos es mínima. Para hacer un análisis en el laboratorio, pues no es nada comparado con un físico-químico. De aquí nosotros identificamos, de cada uno de estos tubos, identificamos en torno a 1.000 a 1.200 especies diferentes entre hongos y bacterias. Si yo voy a cualquier explotación y yo le digo, mira, esta es tu lista de 1.200 hongos y bacterias. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que hemos conseguido es esa base de datos, de lo que hablaba en el vídeo, la base de datos más amplia del mundo, que nos permite traducir esa presencia de microorganismos a nivel taxonómico a funcionalidad. Y esto, la funcionalidad la ha comentado Raúl también, porque al final lo que nos interesa es saber qué están haciendo esos microorganismos en el suelo, cómo me están ayudando o cómo me están perjudicando. Y con esto lo que nos permite es hacer un estudio de, en tu finca no es que tengas una pseudomonas o no la tengas, es que tú tienes un potencial de solubilización de un nutriente X. Vale. Y con ese análisis yo lo que te digo es una recomendación. Tu recomendación es esta. Vale. Agricultores, ¿hacéis esto con los suelos? Sí, no. Que no os oigo, pero bueno. ¿Hacéis esto? ¿Lo analizáis los suelos? Bueno, luego preguntáis, ¿eh? Luego preguntáis. En Biomakers, bueno, tú personalmente has estado en Wageningen también, como Esteban, creo que no sé si habéis coincidido, ¿no? Pero bueno, habéis estado, he estado leyendo también en Estados Unidos. Claro, cada sitio del mundo, incluso cada zona de Almería o de Murcia, tiene suelos completamente distintos. ¿Un suelo muerto se puede recuperar, por ejemplo? ¿Ahí se puede hacer algo para decir, oye, este suelo está muerto, pero se puede trabajar? Ningún suelo está muerto. Ningún suelo está muerto, ¿no? Comentábamos esta mañana que alguna vez hemos tenido algún colaborador, algún cliente en Almería que se ha equivocado y en vez de mandarnos el suelo para analizar habiendo quitado la arena encima, nos ha mandado la arena. Vale. Joder, no habéis sacado nada, claro, pues no vamos a sacar nada. No, analízala.
La arena, que es lo más inerte. Ningún suelo está muerto. Ningún suelo está muerto. Es verdad, evidentemente, conforme trabajamos, conseguimos que ese equilibrio nos beneficie cada vez más. Pero todos los suelos tienen vida, todos los suelos están vivos y, por supuesto, que todos los suelos se pueden trabajar para recuperar. Las acciones que hay que hacer en cada suelo, en cada clima, son diferentes. No hay una recomendación, si tú haces esto y sigues estas instrucciones vas a mejorar tu suelo hasta este punto. Ojalá eso se pudiese hacer así, pero eso no existe. Hay unas recomendaciones, hay unas que hay que construir en cada situación que van a depender de la situación actual, pero también del resto de parámetros externos. El suelo por sí solo o la biología del suelo por sí sola no nos está dando la foto completa, evidentemente. Entonces, si tenemos en cuenta el resto de parámetros climáticos, de cultivo, etcétera, conseguiremos efectivamente recuperar cualquier suelo en cualquier situación. Raúl, como en la Universidad Politécnica, todo el trabajo que hacéis en Cartagena, ¿qué es lo siguiente que va a llegar? ¿Qué es lo siguiente del suelo? Del suelo no creo que se conozca todo. Se conocerá una parte seguramente, no todo, evidentemente. Estáis investigando, innovando, trabajando durante mucho tiempo. Pero lo siguiente, ¿qué crees tú que por dónde puede ir todo de los suelos con lo que ya conocemos a día de hoy? A ver, como ya he adelantado antes, ahora mismo y lo que estamos trabajando fundamentalmente, incluso nos solicitan de los que están haciendo políticas, incluso a nivel europeo, de hecho es que nos los están indicando completamente diariamente, es que no existen unos indicadores de biodiversidad de suelo como tales que se puedan realmente generalizar y que sean fácilmente entendibles, como comentaba ya Diego, de que, claro, actualmente es verdad que tenemos una tecnología muy avanzada, hemos hecho en los últimos 10 años un paso de gigante en realmente identificar las comunidades microbianas que tenemos, entender su funcionalidad, pero de ahí a realmente obtener un indicador sencillo, cuantificable, para que se pueda utilizar de una forma rutinaria y que se pueda cualquier empresa de análisis lo pueda implementar y se pueda entender por parte tanto del gestor como del productor. Sí. Eso a día de hoy no existe. De hecho, no hay consenso entre investigadores, técnicos, en cuál es el mejor indicador, cuál es la mejor tecnología ahora para identificarlos. Entonces, ahora mismo la vía es esa, porque incluso en la nueva ley de monitorización de suelos te obligan a todos los Estados miembros a medir unos parámetros concretos, y en la biología del suelo a día de hoy estamos bloqueados porque estamos aún todos decidiendo qué se va a proponer, porque no tenemos unos indicadores como tal que sean sencillos, fáciles de medir y de interpretar. Otro lío de Bruselas, ¿no? No, y hay algunos indicadores que se pueden hacer, pero al final el Estado miembro se va a comprometer a medirlo y dice: yo no tengo presupuesto o medios para hacer esto, o tecnologías o laboratorios para abordar toda la cantidad de muestras que tengo que hacer. Entonces eso es un desarrollo que viene en los próximos años. Y yo creo, y estoy convencido, que de aquí a 10 años tendremos una ley de suelos con sus indicadores biológicos ya definidos. ¿Quién tendrá que monitorizar eso? ¿El Estado miembro, alguna institución, el agricultor con algún análisis? No, en este caso para la ley será el Estado miembro. El Estado miembro, quien tenga que monitorizar. ¿Pero qué va a ir finca por finca tendrá monitorizando el suelo o cómo? No, igual que ahora mismo tenemos estaciones, igual que tenemos estaciones meteorológicas de controles de aguas, pues lo mismo va a haber con los suelos. Habrá puntos de muestreo que anualmente habrá que ir a muestrear, que se seleccionará en función de unidades homogéneas del paisaje. Pues en esta zona de invernaderos, pues esto es una zona homogénea del paisaje, se tomarán X muestras. Se te pedirá permiso o colaboración con algún ayuntamiento, con alguna empresa que lo haga. Pero sí, eso es lo que nos viene a partir de ya. Vale. Diego, ¿cualquier agricultor puede contratar vuestros servicios y hacer vosotros un análisis y decir: oye, esto está aquí, te falta esto, te falta lo otro? Sí, efectivamente. ¿Sí, no? Nosotros tenemos tanto, la comercialización, evidentemente, a través de nuestro equipo. Nosotros tenemos equipo, la mayoría con el equipo que gestiona todo el territorio europeo y latinoamericano está basada en España. Y además tenemos una plataforma de e-commerce a través de la cual directamente, sí que es lo que nosotros, el proceso que hacemos, siempre mandamos nuestros propios kits de muestreo para asegurar la limpieza y asegurar la esterilidad del material, y luego es nada más que mandarlo al laboratorio que tenemos en Valladolid, y en torno a 10 días, 2 semanas se tienen resultados de manera digital, porque el resultado aquí no se limita
a un PDF o a un análisis estático, toda esa complejidad que hemos dicho de los datos, quiere decir que para poder interpretar y para poder dar una fotografía completa de ese suelo, no nos permita dar un informe estático, sino que lo que se aporta es acceso a una plataforma digital donde, evidentemente, se puede generar un informe estático, pero no solo eso, sino unas herramientas de comparación para acceder a esa lista que hemos dicho, porque no es la base, pero evidentemente está ahí, a nivel taxonómico, a nivel funcional, comparar unas fincas con otras, comparar si yo tengo varias áreas de manejo, varias unidades de riego, varias zonas, si la tienen en un sitio o en otro. Entender cuáles son las diferencias en base a mi manejo, y todo eso se hace a través de una plataforma digital. ¿Queréis añadir algo de lo que han dicho ellos? Estoy escuchando con mucha atención porque estoy fascinado por todo lo que viene con este tema. Ahora voy a hablar con ellos, si queréis intervenir también, que tenéis todos los micros abiertos. Antes hemos visto un vídeo de esa agricultura 4.0. Por cada 2-3 años le ponemos un número .0, 2.0, 3.0, 4.0. Bueno, cuando hablamos, Esteban, de un invernadero inteligente, ¿qué es un invernadero inteligente? ¿Se puede catalogar con X parámetros? ¿Esto que hemos visto en el vídeo es un invernadero inteligente? ¿Tiene que tener más o menos tecnología? ¿Las ventanas automatizadas que se abren y se cierran es un invernadero inteligente? ¿Que el agricultor tenga una app en su invernadero es un invernadero inteligente? No lo sé. Bueno, yo tampoco sabría decirte exactamente qué podemos llamar. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Yo creo que al final todo invernadero tiene tecnología. Es decir, yo soy hijo de agricultor, mi padre está por ahí, ya está jubilado. Y a mí yo soy un enamorado de nuestra tecnología, de nuestro invernadero, de nuestro parral, de nuestro enarenado, de todas nuestras cosas, ¿no? Y evidentemente hay toda una serie de factores que son mejorables, porque hay una ley que siempre me gusta contarle a los alumnos cuando doy un curso, que es la ley del factor limitante, ¿no? Que para producir necesitamos luz, necesitamos CO2, necesitamos un rango de temperatura adecuado y aportar nutrientes y agua en el suelo, ¿no? Con que uno de esos parámetros no sea óptimo, ya está limitando a todos los demás. Es decir, por mucho que yo optimice todos los otros, entonces lo que se pretende cuando se hace un invernadero como el que hemos visto es intentar minimizar el tiempo que los factores climáticos y de suelo, de riego y nutrición son limitantes, ¿no? Y en la medida en que consigo controlar esos factores, pues consigo aumentar la producción. No necesariamente la rentabilidad. Ahí entra ya Juan Carlos. Eso ya, es decir, eso se lo pregunto luego. Claro. O sea, todo invernadero es susceptible de mejora hasta que se arruine su propietario, ¿no? Es decir, yo creo que entre lo que hemos visto, que está muy bien, y yo conozco a Juanmi, y estoy seguro que él, antes de lanzarse a hacer esa inversión, ha hecho muy bien los números, ha estudiado, bueno, esta es mi inversión, mis costes de producción van a ser estos, mis ingresos, bueno, eso ya es más difícil, pero bueno, se pueden hacer unas especulaciones sobre por dónde pueden ir los ingresos, ¿no? Antes de hacer esa inversión, ¿no? Pero entre eso y el invernadero sencillo, parral, normal, hay toda una gama de grises donde hay herramientas que están llegando muy interesantes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que no me equivoco si digo que el 99% de los que estamos aquí dentro tenemos uno de estos, ¿no? Un smartphone. Y esto tiene más capacidad de cálculo, varios órdenes de magnitud más de capacidad de cálculo que la que usó la NASA para llevarnos a la Luna. Anda. Lo usamos para cosas muy diversas, esa potencia de cálculo, ¿no? Desde abrirle la puerta al repartidor de Amazon, que nos llama y tenemos el videoportero y le abrimos, hacemos una transferencia bancaria, podemos las próximas vacaciones las podemos reservar hacer desde el móvil, ¿no? Entonces era cuestión de tiempo que toda esa tecnología llegara a la agricultura, ¿no? Y está llegando. Claro. Y llega, pues, en muchos casos para hacer la vida de los agricultores más fácil y para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Porque no olvidemos que la actividad de la agricultura está ahí para que el que la hace gane dinero y pueda ganarse la vida, pero hay un medio ambiente que hay que respetar y hay que intentar ser sostenibles, ¿no? Entonces, la digitalización está llegando a muchos aspectos del proceso productivo, desde el riego y la nutrición, pasando por el control de clima del invernadero y la sanidad vegetal, ¿no? Yo, podría contar un poco de cada cosa, no sé si hay tiempo. Sí. Vale. Son las 10 menos 5, calculando... Sí, tú sigue, yo llevo aquí mi tiempo. Bueno, tú sigue. Al final... Luego, por cierto, hay para que no se enfríen las croquetas y el jamón no se ponga un poco pocho. Voy a ser breve. Tampoco vamos a terminar a las 11 de la noche. Voy a ser breve, no voy a contar la Biblia. No le digas que hay tiempo y luego hables de las croquetas. Porque... Claro. No, efectivamente, hay tecnologías que están llegando sencillas.
La bajada de precios de los sensores ha permitido que los agricultores puedan empezar a instalar sensores en su invernadero y a medir, porque hasta ahora realmente no eran muchos los productores que medían, ¿no? Ahora ya podemos medir la tensión matricial del suelo, podemos medir parámetros del suelo como la temperatura, la conductividad eléctrica, más luego lo que analizamos en el laboratorio, como pueden ser el contenido en materia orgánica o la microbiología del suelo, ¿no? Y bueno, se están desarrollando ya sensores que van a permitir medir en tiempo real cuál es el contenido en nitratos del suelo, cuál es el contenido en macronutrientes, y de esa forma poder darle al agricultor una herramienta que le permita afinar mucho más la fertilización. ¿Con datos? Con datos en tiempo real, sí, claro. sí. Obviamente el riego ya conocemos, porque hay empresas en Almería punteras que están ofreciendo pues ese kit de sensores con tensiómetros que permiten que un agricultor desde su casa lance el riego de su invernadero, ¿no? Luego está el control de clima, que el primer paso es medir el clima, ¿no? Medir la temperatura, medir la humedad, el CO2, la radiación. Y en base a esas medidas pues ya se están desarrollando también lo que se llaman herramientas de ayuda a la toma de decisiones, que son algoritmos muy sencillos que pueden lanzarle una alerta a un agricultor, que eso no llega al nivel que hemos visto, pero que también puede ser interesante, y decirle, oye, esta noche pasada tu cultivo ha estado mojado durante 5 horas. Ya ha tenido una temperatura de 0 grados. Ojo que ha bajado la transmisibilidad del invernadero un 20%. La humedad X, tal. Exactamente. Y darle alertas puntuales para que el agricultor pueda empezar a tomar decisiones. El siguiente paso sería ya decidirse a controlar el clima, ¿no? Ajá. Que es lo que hemos visto ahí, ¿no? Y luego está la sanidad vegetal, que es un poco dotar al agricultor de herramientas que le permitan facilitar el monitoreo de las plagas y las enfermedades, hacer detección precoz de esas plagas y enfermedades. Ahí se está trabajando mucho en análisis de imagen digital, etcétera, ¿no? E incluso hay herramientas, que la semana pasada estaba con una empresa de Canadá, que con un móvil o una tablet sencilla vas por el invernadero y a través de la cámara de la tablet va tomando imágenes de tus tomates o de tus pimientos. ¿Y te dice cosas? Y te dice cuál va a ser tu cosecha dentro de 10 días. No me digas. Sí, señor. Por ejemplo, ¿el número de kilos? Sí, señor. Eso Ostras. ahora ya existe. ¿Eso existe? Sí, porque la imagen, hay unos algoritmos que detectan el fruto y del tamaño y el color hacen una predicción y te dicen, pues, esta va a ser los kilos que va... Y eso, que aquí hay gente que sabe, tiene mucho valor, porque tus clientes saber con antelación cuántos kilos va a... Sí, pero por ejemplo, ese iPad o ese teléfono no sabe si la semana que viene te va a entrar pulgón o araña, o decir, o va a venir una calima. Está en vías de venir. Fíjate. Ya se está trabajando en... O va a venir un granizo, yo qué sé. No, lo que está en vías de... Bueno, a ver... efectivamente puede haber incidentes Incidencias, meteorológicos claro, que adversos, sí. Pero eso se está trabajando también para que a partir de esa imagen haya algoritmos que puedan decirte de forma precoz, oye, ojo que aquí parece que empieza a haber un punto donde hay pulgón, ojo que aquí puede haber un punto donde... Y que te ubica en el invernadero donde está ese punto, ¿no? Y en tiempo real, con tu teléfono Sí, vas grabando o vas con una imagen. O se puede hacer tomar una foto de una trampa amarilla y que directamente el algoritmo te cuente y te diga, hay tantos individuos de mosca blanca o tantos drips. Pues yo creo que la gran revolución verde que llegó a Almería hace ya algunos años se ha pasado ya a una revolución digital, ¿no? Sin duda, ya es real, no es una cosa que llegará en el futuro tal, pero lo de ahora es una revolución digital absoluta, ¿no? Sí, totalmente. Que yo creo que era el siguiente paso que tenía que dar Almería. Oye, ya estamos con control biológico a tope en muchísimas cosas, comercialización avanzando, el agua no sé qué, vale, pero la digitalización, ¿qué? Pues yo creo que ya ha llegado, ¿no? Yo creo que ya está ha llegado, aquí, ya está aquí, ¿no? Sí, ya hay muchos agricultores que tienen kit de sensor en su invernadero y que tienen aplicaciones en su móvil que permiten, pues ya lo he dicho, regar desde donde cualquier otro sitio. Y todas estas que he comentado de alertas de clima y tal van a llegar porque me consta que son empresas que están trabajando en eso, y lo que he comentado de las plagas y las enfermedades pues está también por llegar. Entonces hablamos de la revolución de la digitalización y de la inteligencia artificial. Absoluto. Por eso digo que... Si queréis aportar algo podéis. Yo te quería hacer una pregunta. Pregunta. Técnica / opinión. Con todo esto que estás diciendo, ¿cuán lejos estamos de un invernadero autónomo? Pues no muy... A ver, en mi antiguo trabajo en Wageningen, en la universidad, se hace desde hace 4 años un concurso que se llama el Invernadero Autónomo, donde digamos que cada grupo que se quiera presentar a ese concurso, a ese challenge, que le llaman el Autonomous Greenhouse Challenge, le dan un compartimento de invernadero, si hay 9 equipos, por ejemplo, y uno de los compartimentos lo manejan humanos, lo manejan productores holandeses, que lo hacen
que son los que deciden cuál es la consigna de calefacción, la de activación de la luz artificial, el CO2, si al cultivo hay que hacer una poda de hojas, si hay que hacerle todo lo... Y en el resto de compartimentos lo hacen algoritmos de inteligencia artificial. ¿Un robot? ¿Es un robot? No, son algoritmos. Son algoritmos matemáticos que leen las lecturas de los sensores del invernadero y deciden cuándo hay que activar la pantalla, cuándo hay que cerrarla, cuándo hay que activar la luz. Y al final se ve quién ha obtenido más rentabilidad, si los humanos o las máquinas. Bueno, ha habido 3 ediciones. Ajá. La primera se hizo con cultivo de pepino, o sea, se compitió cultivando pepino. La segunda con tomate cherry. Y la última se hizo lechuga. Las 2 primeras ediciones ganaron las máquinas, a productoras. Y la tercera, la de lechuga, ganaron los humanos. O sea que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, ¿no? Todavía hay esperanza, ¿no? Juan Carlos, y para todo... Juan Carlos Pérez Mesa. Hola. Para todo esto... Buenas noches, Juan Carlos. Buenas, ¿qué tal? ¿Se le escucha? ¿Se oye? Sí. Para todo esto hace falta money, dinero. Tú eres un experto en economía, catedrático de la Universidad de Almería. Eres el hombre que más datos económicos tienes de nuestra provincia. Hacerte la pregunta de retos de la agricultura, retos económicos de la agricultura almeriense, el futuro de la agricultura almeriense. Podemos estar hablando aquí hasta la 1 de la madrugada, evidentemente. Pero precisame un poco, oye, ¿cómo estamos a día de hoy, a mes de marzo del año 2024, la campaña? ¿Qué datos hay? ¿Cómo lo ves el panorama económico de nuestra provincia o de nuestra agricultura? La verdad es que estamos en un momento extraño y raro. Vale. Yo creo que ahora mismo, básicamente, si hablamos de coyuntura, últimamente he dejado un poco todos los aspectos de nivel micro y me estoy centrando un poco más en lo meso y lo macro y tal, y cómo está afectando en general al contexto, al sector. ¿Escucháis bien? Perdona, ¿escucháis bien? Pero en coyuntura llevábamos una buena campaña hasta el mes de diciembre, los precios eran correctos. De hecho, una de mis labores dentro del Departamento de Inteligencia de Mercados de Coespal era controlar un poco el devenir de los precios para asesorar también a la interprofesional hortifruta en este caso, para la extensión de normas. Al principio tuvimos algunos problemas con la berenjena negra. Luego la cosa mejoró, pero en general los precios eran buenos hasta final de diciembre. Perdona, déjame que te corte. Hace escasamente una hora Hortifruta ha comunicado extensión de norma obligatoria, carabacín y berenjena. Por si no lo sabéis, ya lo sabéis. Esa es la cuestión. Sin embargo, a partir de diciembre la situación se partió. Llevábamos una coyuntura buena, el nivel de ingresos era aceptable, los costes se estaban moderando, tenemos que hablar también de eso. Sin embargo, a partir de ese momento yo creo que la situación cambió drásticamente y lo que antes era ingreso, ahora tenemos que hablar de ¿pérdidas? Tendremos que terminar los números. Yo ya que me pierdo, porque si me preguntáis por números concretos, llevo tanto en la cabeza... por eso no te quiero preguntar por números. Pero la situación se cambió de manera rápida, muy rápida. Y yo creo que el devenir de la campaña de primavera va a ser decisivo para ver si al final conseguimos obtener beneficios o pérdidas. Tenemos que decir que llevamos campañas muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuántas? ¿3, 2, 3, 4? 2 campañas muy buenas. Es decir, a pesar del incremento de precios que se veía asomando desde junio prácticamente del 2021, el incremento fue espectacular. El incremento de costes que tuvimos desde junio de 2021 hasta marzo de 2023 fue espectacular. En marzo de 2023 tuvimos el máximo pico y sufrimos un incremento aproximado del 35% de costes medios de todo. Insumos, mano de obra, pero claro, pudimos compensar porque los precios estuvieron bien. Los clientes se dieron cuenta que si seguían apretando un poco las tuercas, al final eso iba a repercutir en la reducción de la producción y al final el resultado y el balance fue positivo. A partir de marzo de 2021 es verdad que empezaron los costes a moderarse. Estamos ahora en una situación, hablando de costes, relativamente buena y gracias a eso, uno de los peligros que teníamos en aquellos entonces era... Y que todavía seguimos teniendo es que si el incremento de los costes se mantenía en el tiempo y los precios caían, pues ya sabemos que los mercados agrarios son muy volátiles, claro, pues al final íbamos a tener pérdidas, que parece ser que lo que vamos a tener al final de esta campaña
y no quiero ser tampoco cenizo en ese aspecto. Eso hablando de coyuntura, pero ya sabes que la situación cambia de un día para otro. Lo que tú estás hablando, esta mañana estábamos preocupados de cuál era la situación que se cernía sobre nosotros en calabacín fino, en berenjena negra y berenjena rayada. Al final se ha extendido norma. Es verdad que las condiciones meteorológicas son muy cambiantes, climáticas son muy cambiantes y están afectando mucho a los picos de producción y que esto, por supuesto, a esa aglomeración de producción está afectando a los precios, pero también hay otras consecuencias, hay otras variables muy generales que están afectando. Y ya, si quieres, hablamos de eso y ya... ¿Qué variables están afectando? Bebe agua. Bebe un poco de agua. Juan Carlos también es un experto en Marruecos. Luego te preguntaré una pequeña pregunta sobre Marruecos, que también preocupa mucho, se está hablando mucho de la comercialización de la producción. Mira, háblame de esas variables. Llevo mucho hablando de esto. Es que hasta hace poco nos preocupaban mucho por aspectos muy locales, ¿no? Que si mi vecino, que si esta empresa, que si la competencia de al lado, que incluso Marruecos y tal, nos preocupaban mucho de Marruecos, pero luego hay otras contingencias mucho mayores. Estas contingencias que no han venido de golpe en los últimos años, empezando por la pandemia, pero acabando por la guerra de Ucrania y por cualquier conflicto que nos pueda venir encima, que al final parece que no, pero tienen una afectación sobre el sector mucho más de lo que cabría esperar. Sí, ¿no? Por eso pienso que en estos momentos parecemos ese corcho que flota en el océano. Estamos un poco indefensos respecto a esa situación genérica y lo único que podemos hacer es un poco ponernos de cara o ponernos de espalda para que nos dé el viento a favor. Y ese es el peligro. El peligro es eso, que estamos sometidos a unas contingencias tan genéricas que al final van a afectar sí o sí al resultado final micro de nuestro propio sector. La volatilidad al final también de todo, la rapidez también con lo que como pasa todo, ¿no? Exactamente. Además, esto queda reflejado cuando se muestran gráficas de precios, de evolución de precios dentro de la propia campaña. Se ve perfectamente que la varianza que existe en esos precios cada vez es mayor. Y además que se ve con el tema de la extensión de normas que estamos teniendo. En la campaña pasada también hubo extensión de normas. Fueron campañas que dentro de del propio ciclo existían periodos donde las circunstancias eran completamente particulares. Pero al final podíamos conseguir un resultado bueno. Pero en esta campaña la cosa llevamos más de la cuenta. Algo distinto. Yo creo que son 3 de berenjena, 3 extensiones de norma de berenjena. Yo ya he perdido la cuenta. Calabacín creo que es la segunda, me parece. ¿O calabacín la primera? No, empezamos con berenjena. ¿Pepino? No, pepino este año. Llevábamos unos años que no tenemos alerta en pepino, pero no, yo creo que llevamos 2 de berenjena. Hubo un periodo de berenjena largo. Paramos, pero es lógico, la berenjena en este periodo también tiene tendencia, cuando observa un poco la evolución de del histórico de precios, a que caiga en esta fecha. Por tanto, tampoco tenemos que sorprendernos de que los precios estén bajos, no al nivel tan bajo que tenemos, pero sí es verdad que sufren un pequeño valle. Dame unas pinceladas de Marruecos. A ver, se habla mucho, competencia desleal, el tomate de Marruecos, los contingentes, Marruecos para acá, Marruecos para allá. Bueno. Tú como experto en datos, que yo te imagino en tu casa con una pizarra allí, todo lleno de datos, con las tablas. ¿A que sí, Luismi? Es así, seguro. Allí dan... A ver, ¿es tan grave lo que está pasando con Marruecos, la competencia de Marruecos? ¿Es para ser mal agoreros desde el punto de vista económico y con datos que tú tienes? Pues mira, te voy a responder con el tema del tomate. Hace poco me llamaron para que hiciera un vídeo por un proyecto europeo y tal, que querían hacer pequeñas píldoras sobre la situación del tomate. Y te voy a hablar de Almería y te voy a mezclar el contexto general, ¿no? Entonces, en ese vídeo decía, que por cierto no ha tenido muchas visitas, está disponible ahí en YouTube. Pues muy mal, porque seguramente será muy interesante. En ese vídeo decía, Almería tuvo su pico de producción en tomate en el año 2014-2016 con 1,1 millones de toneladas. Hoy en día estamos, si no me equivoco, sobre las 750.000 toneladas. Fíjate lo que hemos descendido, ¿vale? Sí. En 8.200 hectáreas.
Almería era el tercer proveedor de tomate, ¿no? Voy a hablar de tomate porque es el producto más sensible, pues más ¿vale? sensible, sí. Es el buque insignia del el caballo de Troya que está utilizando Marruecos para penetrar en los mercados de la Unión Europea. Éramos el segundo proveedor europeo de tomate, pero no estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace 5 años, 4 años, 5 o 6 campañas. Sí. 5 o 6 campañas. En ese periodo nos ha pasado por la izquierda, yo digo eso por la izquierda porque utilizan los barcos, caminan directamente hacia Reino Unido, que también es uno de los mercados que está cayendo drásticamente. Nos ha pasado por la izquierda Marruecos. España en general está exportando en torno a las 550.000 toneladas, Marruecos ya está en las 770 y largas mil toneladas y tenemos a Holanda que gracias a su reexportación pues está mandando en torno a las 900.000 toneladas de exportación a todos los mercados de la Unión Europea. Pues ahí te digo todo, si en ese crecimiento de 2 dígitos de Marruecos en el caso del tomate en los últimos años, descenso de la competitividad por muchos factores de la competitividad del producto nacional, pues no podemos obviar que la situación es complicada. Yo espero, y siempre digo lo mismo, es que espero que lleguemos a un momento en que podamos estabilizarnos, ¿no? Y yo creo que estamos cerca. Lo que pasa es que, de nuevo, vuelvo a los acontecimientos genéricos. Si aparece el Brexit, ¿no? Se sale Reino Unido de la... Bueno, y el Reino Unido firma un acuerdo de asociación con Marruecos preferente. Y además que se ve perfectamente el incremento tan espectacular que ha tenido en solo 2 campañas las exportaciones, las importaciones de Reino Unido procedentes de Marruecos. Claro. Entonces, de hecho, Reino Unido era históricamente el tercer proveedor, ya no solo de tomate, sino en general de Almería, y ha pasado ya prácticamente al cuarto lugar. Claro. Y se ve de manera muy clara la afectación que está teniendo pues, la penetración a través del tomate, pero que poco a poco se ve con pimiento, con sandía, exactamente, con otros productos. Y ya podríamos tirarnos hasta mucho más. Mañana. Pero solo tengo una última pregunta para ti, que son las 10:10, casi cuarto, y luego preguntáis. Cuéntame esto del Departamento de Inteligencia de Mercados. ¿Qué es? Pues no te lo puedo responder. Es como la CIA, pero de los mercados. Sí, algo así. Ha evolucionado con el tiempo. Ten en cuenta, Alberto, que llevamos ya muchos años ya aquí en estos temas. Al principio, básicamente, nos preocupábamos por buscar indicadores que nos diesen una situación de la coyuntura. Pero claro, ya lo que te he dicho, ya hay muchas cosas que están afectando. Y hoy por hoy ya nos preocupamos tanto de obtener datos, ten en cuenta que esto, ¿dónde se inserta el Departamento de Inteligencia de Mercados? Se inserta en Coexpal. Bien. Tenemos que buscar información que les sea útil para esas 120 empresas que forman parte de Coexpal. Entonces, tenemos que buscar algo información que pueda ser útil, que pueda ser utilizable, que sirva para tomar decisiones por parte de gerentes, de comerciales, de presidentes, etcétera. Hay una amalgama de información amplísima que podemos suministrar. Bueno, en principio empezamos por la coyuntura, pero hoy en día ya lo que tú dices, perdona. Lo que tú dices, ya nos preocupamos ya incluso más por el contexto que por la situación macro y meso que por la situación micro. Sí. Porque hoy en día están sucediendo tantas cosas, todos los días hay noticias, todos los días hay decisiones políticas, tanto en la Unión Europea como en la propia España, que pueden afectar al sector y que muchas veces no las teníamos en cuenta, pero que hoy por hoy hay que saber que existen y hay que saber mascarlas y traducirlas a la gente que... Sí, y el que tenga su finca aquí en Vic, claro, que tenga la finca en Roquetas o claro. Ese es el tema, que parece que decisiones que... variables muy genéricas, etéreas, que flotan por el mundo y tal, y que no tienen ningún tipo de afectación a un sector tan específico como el nuestro, es todo lo contrario. Y te lo podría demostrar perfectamente poniendo 3 o 4 gráficas aquí, pero no es cuestión. ¿Les parece interesante, señoras, señores? ¿Quién quiere preguntar? Vamos a ver. Caballero, no sé si hay un micro, si no, a viva voz. ¿Hay algún micro? Sí, espérate, déjame un segundo porque viene por aquí el compañero que te va a acercar un micro y que te va a hacer de azafato. Azafato, a ver dónde está... Claro, es que podíamos hablar, es que
Es que es muy, muy apetecible. Tú tienes el poder con todos los datos. Lo que decía antes Diego, los datos son poder, y más que datos económicos, macro, micro, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que también luego afectan en el día a día. A ver, ¿dónde está micro? Y si no, tira la pregunta a viva voz que te escuchamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, Sí, mira, sí. por ahí, a ver. Está ahí detrás. Ahí lo tiene. Aquí, tercera fila. Sí. Tercera fila. Caballero. Venga, dale caña. Sí, sí. ¿Se oye? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues en principio, buenas noches a todos y a todas, y gracias a Consumo Más por darnos la oportunidad de en esta jornada pues poder expresarnos y preguntar lo que queráis. Y nuestras inquietudes. A mí, yo viendo a los ponentes, resulta que o soy el más malo o el más tonto de la clase, ¿sabes? Porque ya se necesita una carrera para llevar el invernadero. Seguro que no eres ni una cosa ni otra, seguro que Yo no. soy agricultor de la zona del poniente de Adra, entonces me preocupa varias cosas. Por ejemplo, las tierras se están cansando mucho, sobre todo en la zona mía. Allí se quita un fruto, se pone otro. Antes había desinfecciones. Ya han quitado los desinfectos, ya pasaron casi a la historia. Entonces, tenemos que intentar pues regenerar un poco los suelos porque prácticamente nos quedamos... Y eso. Y allí en mi pueblo, en Adra, siempre hemos dicho que las tierras no son malas, el malo es el agricultor, ¿sabes? Las tierras, porque cambia de agricultor y sin embargo sigue criando. Entonces, es el agricultor que ha hecho un mal manejo de la tierra y entonces pasa eso. Entonces, me gustaría saber cómo podemos regenerar el suelo en tierras donde ya llevamos muchos años criando, la arena ya no se mueve, la tierra ya no se mueve, porque la arena ya, por comodidad, picamos las plantas y ya con eso nos apañamos. Y otra cosa que también me preocupa es el índice de nitratos, porque la Unión Europea cada vez está poniendo más trabas y está poniendo más índices de nitratos que ya nos sobrepasamos, los acuíferos se contagian y entonces a ver de qué manera podíamos solucionar ese problema. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted por la pregunta. Pues vosotros que sois expertos en suelo, bueno, si vosotros también queréis contestar, contestad, pero si sois el que queráis, si lo queréis los dos, Diego, Raúl. Yo, simplemente por ponerme un poco en antecedentes, ¿el sistema de cultivo que tiene cuál es? En Pimiento. En arenado, ¿no? Por lo que he entendido. Vale. Evidentemente, bueno, por la primera pregunta de recuperar los suelos, una de las principales, muchas veces de las causas de que se dice, ya pierde, claro, es que estamos produciendo continuamente sin dejar muchas veces descansar, porque al final si no, no sería rentable. No es el problema fundamental de la recuperación de suelos que encontramos en invernadero. Que al aire libre pues, puedes hacer más rotaciones, que pueden ser al final más rentables, poniendo leguminosas. Puedes poner también, pues eso, o aparte de otros tipos de cultivos, cubiertas durante un año, de manera que se van favoreciendo ese suelo, se va recuperando. En los invernaderos es más complicado por ese hecho, ¿no? Porque no todos los cultivos son igualmente rentables con los gastos o los costes de producción tan altos. Entonces, el tema de desinfección química, evidentemente, ya pues... Lo que pasa es que, claro, en el arenado, no sé, la biosolarización que se suele hacer que al final la biosolarización sí que funciona bastante bien y como aportas un estiércol, sí que enriquece. Y entonces, al final, esas altas temperaturas, esos gases que se generan, sí que en un principio matan a los microorganismos que existen, buenos, malos, pero luego sí que es verdad que con esa materia orgánica que estás añadiendo, sí que favoreces que se desarrollen más rápidamente los beneficiosos y la incidencia de patógenos se reduce. Entonces, ahí es una de las prácticas que sí que estamos observando que funcionan bien como sustitución a la desinfección, que evidentemente pues ya no... Y claro, pues cuanto más cambies los cultivos, con la secuencia de cultivo de repetición, cuanto mayor sea, pues también vas a favorecer la recuperación de las tierras. No sé, Diego, ¿quieres aportar algo? Yo justo me iba a centrar un poco en la incorporación de materia orgánica y la descomposición de materia orgánica, porque va a ayudar no solo a esa recuperación después de una solarización de los microorganismos mucho más rápido, sino luego a lo largo del tiempo a mantener un equilibrio
Está claro que buscamos solo tener la parte beneficiosa, pero no, realmente queremos tener un poco de todo en ese suelo para que a la larga se mantenga ese equilibrio. Y eso, realmente la única llave para llegar a eso es tener unos suelos con unos niveles de materia orgánica relativamente, no digo que sean muy altos, pero que sean decentes. Y yo creo que esa es un poco la llave que nos va a luego permitir poder hacer manejos que ya mejoren algún otro punto concreto. ¿Y lo del índice de nitrato, Esteban? Sí. Bueno, si queréis bueno, continuar. no, por Dios. Yo no puedo competir contigo en sabiduría. No, si queréis comentar. No, yo quería decirle simplemente, muy brevemente, que el tema de los nitratos sí es una preocupación emergente y que la manera de intentar racionalizar el aporte de nitratos pues pasa por hacer un seguimiento del contenido que hay de nitrato. Entonces, hace algunos años, antiguos compañeros míos del IFAPA hicieron un ensayo donde, usando bombas de succión, que es un aparato relativamente sencillo, donde se saca la solución del suelo y se mide, iban monitorizando cuál era ese contenido de nitrato y ajustando los aportes en el fertirriego a esas lecturas. Y la conclusión fue que se podía ahorrar bastante aporte de nitrato sin ningún efecto negativo sobre la producción. O dicho de otra forma, se sobrefertiliza más que se ajusta, sea en el caso de los nitratos. Entonces, hay margen de mejora. Vale. Pero al final Sí. hay que medir. No, yo al final lo que te parece que al final que estamos hablando de agricultura 4.0 en este aspecto también. O sea, es que, como decías, pues en este caso sí que toca estudiar, desgraciadamente, porque vamos abocados a la agricultura de precisión. Y es saber cuánto añadir en cada momento y dónde se puede añadir y dónde no. Porque al final tenemos unas limitaciones reglamentarias, pero porque tenemos todos los acuíferos sobre agricultura intensiva contaminados, que ya no se pueden utilizar para consumo humano, de manera que tenemos una regulación que nos impide añadir más nitrógeno, porque el nitrógeno es que es muy móvil, o sea, enseguida que se añade, si no es absorbido, se lava y se pierde. De manera que es que, claro, tenemos que ser muy precisos para añadir exactamente lo que necesita en ese momento la planta para que pueda absorberse y no se pierda. Entonces ahí sí que toca hacer una agricultura de precisión y saber exactamente qué tenemos, qué necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Eso ahí sí que nos toca. El presidente de Sol y Arena tiene la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo soy agricultor de La Mojonera y bueno, allí los suelos pues son arcillosos y bastante pesados. Yo no hago cultivo ecológico y hago lucha integrada. Entonces la aportación de estiércol pues no es mi costumbre, lo hago muy esporádicamente. Entonces, para mantener el suelo vivo, pues está suponiendo una revolución lo que es la aportación de microorganismos, porque lo que hacen es que transforman los nutrientes que se meten al suelo en forma mineral y los transforman y muchas veces hay que aportar menos. También benefician lo que es el control de patógenos, porque hay ya cepas que te controlan el Pythium, el Fusarium, la Phytophthora, incluso también hay microorganismos que combaten los nemátodos en el suelo. Pero yo tengo ahí una duda que no sé si se está investigando, que es el tema de los virus que se quedan, y hay virus que se quedan en el suelo de una campaña para otra. ¿Vale? Porque todos sabemos que el virus del pulgón, por ejemplo, en pimiento, pues te hace unos descosíos exagerados, unos daños bestiales, quita el cultivo, solariza y al año que viene en el mismo sitio, sin tener un puñetero pulgón, en las mismas zonas te vuelve a dar el virus del pulgón en las plantas y los síntomas son muy claros. Entonces, se está trabajando en ese sentido alguna forma de desinfección con microorganismos que pueda combatir eso. Porque al quitar los químicos y que el virus no se quede en el suelo, ¿no? Claro, y al quitar los químicos, las desinfecciones con químicos, a ver con qué combatimos eso. Y luego quería plantear otra cuestión. Sí, esa por un lado, y la siguiente. Sí. Y la siguiente es que, bueno, al aplicar muchos microorganismos, y más los que hacen cultivo ecológico, pues la red de riego se ensucia muchísimo. Y he visto ahí en una de las imágenes de la Escuela Agraria de Vícar una máquina de aportación de oxígeno. Pero sí, de forma controlada. Pero o sea, la aportación de oxígeno de forma controlada puede ser beneficioso para los microorganismos
O el oxígeno, como muchas veces se dice que es un desinfectante también, puede llegar a fastidiar la aportación de microorganismos. En fin, esas dos cuestiones quería plantear. Pues adelante, quien quiera. Sí, Gracias. Bueno, súper interesantes las preguntas las dos. Yo no soy un experto en concretamente virus. La especificación de virus yo os las dejo a algún otro experto si queréis comentarlo, pero sí que hay una idea que yo creo que tenemos todos en la cabeza en cuanto al manejo de suelos aplicando microorganismos con productos formulados, microorganismos muy concretos que la industria ha seleccionado y ha formulado. Nosotros en nuestra experiencia, como decía antes, una de las cosas que hacemos es validar qué pasa cuando se aplica un inóculo al suelo. Y cuando yo insisto en que una parte muy clave es la materia orgánica que se tiene en el suelo, es porque al final hay una serie de estructuras en el suelo que suponen el nicho donde el microorganismo va a poder establecerse. Y nuestra experiencia nos dice que si el suelo no tiene una situación muy pobre, la aplicación de microorganismos formulados no consigue establecerse como nos gustaría. Que un microorganismo, un consorcio de bacillus en un producto formulado a un suelo pobre, a un suelo sin materia orgánica, a un suelo... Es muy difícil que se consiga ese proceso que buscamos, que sea una colonización y una reproducción de esos microorganismos para que se consiga su efecto en la rizosfera. Porque al final no deja de ser un organismo foráneo que tratamos que al final estamos aplicando. Normalmente los productos vienen formulados a 1 por 10 a la 8 unidades formuladas de colonia, lo estamos aplicando en un suelo a 1 kilo hectárea, lo estamos aplicando en un suelo que es infinitamente más rico en una enorme variedad de microorganismos. La situación de que apliquemos un microorganismo y en cualquier suelo pensemos que sin un estudio previo va a establecerse, reproducirse y colonizar la rizosfera, basada en mi experiencia, es un poco utópica. Por eso, es una buena, basada en mi experiencia, es una buena práctica, pero siempre acompañada de una mejora de la estructura del suelo y concretamente, yo diría específicamente, de la materia orgánica. Raúl, ¿quieres aportar algo Bueno, sobre esos virus que se quedan en el suelo de una campaña a otra? Pero al 100% de acuerdo, al 100%, porque al final, si queremos mantener suelos vivos, claro, la idea es que al final se mantengan en el suelo, que no tengamos que ir aportando continuamente, y la única manera es mantener un suelo con una calidad suficiente que se autosostenga, y la única manera es materia orgánica, como decía bien, porque incluso cuando los suelos son tan arcillosos, que son tan duros de trabajar, es que la única manera es que incrementar la materia orgánica para que sea más fácil de trabajar y que se genere esa estructura, porosidad. Entonces, la única manera que realmente, aunque se puede ir añadiendo microorganismos, pero como decía, para que realmente se mantenga esa comunidad y sea más fácil luego ese manejo del suelo, que haya cierto nivel de materia orgánica es fundamental. No voy a entrar en manejos y de tal, pero que un poco, o sea, cierta materia orgánica sí que mantiene esas poblaciones que si no, pues pueden ir, vamos, o sea, no se van a ir manteniendo, van a tener que ir aportando continuamente. Tema de virus, sí que es verdad que es el gran desconocido en cuanto a atajar los virus, totalmente de acuerdo. De hecho, ni se están midiendo muchas veces por rutina, se están empezando ahora a determinar, y es uno de los retos, y es cierto, y muy bien, y me alegro mucho que lo haya sacado, porque es uno de los retos, porque nos centramos muchos en hongos, pero tenemos los virus totalmente olvidados, y es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Es verdad que sí que estamos empezando a medirlo, yo he empezado ahora a medirlo, pero no he tenido experiencias aún porque estamos comenzando a ello. De hecho, es que no se han estado trabajando en estudios de virus, y se han sido los grandes olvidados, ¿cierto? Y es un problema, sí. ¿Alguna pregunta más? A ver, nos hemos dejado el tema del peróxido. El peróxido, es verdad. Bueno, hay dos preguntas por ahí. Venga, peróxido. Bueno, yo he tenido experiencias tanto con oxígeno como con peróxido, incluso con ozono, aunque no estaba aprobado, pero ya se puede aprobar. Y realmente hemos visto que ha desinfectado y ha sido positivo porque después enseguida se han recuperado. Cuando hay reservorio de organismos se ha recuperado bastante bien. Entonces yo, en la experiencia que he tenido, ha sido realmente al aire libre, cultivo al aire libre, pero sí que lo he visto que se ha probado de desinfectar con dosis, o sea, dosificando bien con oxígeno o con peróxido de hidrógeno, incluso a veces con ozono,
Y sí que se observa una desinfección sin un detrimento de los beneficiosos, porque luego colonizan más rápidamente. Yo sí que he visto un beneficio, no sé si... Sí, yo voy a decir un poco que la experiencia, los casos que yo he visto han sido muy eficientes para la limpieza y desinfección de los equipos de riego, sin un efecto especialmente negativo en el suelo. No vamos a negar que si cae, o sea, al final no deja de ser un desinfectante que va a matar el microorganismo con el que entre en contacto de manera intensa. Pero no tiene, mi experiencia no tiene un efecto especialmente negativo a medio plazo y sí que es muy eficiente, muy efectivo en la limpieza de los sistemas de riego. Sí. A ver, hay 2 preguntas más, creo que en la tercera fila y luego Paco, ¿vale? Cuando usted quiera. Sí. Bueno, mi nombre es Inmaculada, soy agricultora, afiliada a la COA, cooperativista, bueno, una serie de cosas, ¿no?, como cualquier persona de la que hay en la sala. Yo creo que como agricultora le damos la bienvenida a la innovación, a la tecnología, pero ¿qué precio nos pagan por nuestros alimentos para poder tener todo eso al día? Porque claro, vemos agricultura 4.0. Para mí eso es como si fuera la NASA, la Luna. Yo no sé cuándo vamos a poder llegar las personas que estamos aquí, los agricultores y las agricultoras, a esa tecnología. Tenemos unos costes de producción muy altos, pero no tenemos unos precios asegurados para nada. Tenemos un IPOP que lo hace COA, un IPOP con los índices de precio de origen y precio de los consumidores, las personas que consumen. Pero ¿quién se preocupa de todas esas cosas? A mí me gustaría también que nos dieran por lo menos un poquito de esperanza y de que las personas que estamos aquí, que nos dedicamos a cuidar la tierra y las plantas, somos profesionales. Entonces queremos vivir de nuestro trabajo y queremos que haya también relevo generacional, pero es que tenemos unos costes de producción desorbitados, empezando por el agua, por las maquinarias. Está muy bien toda esa tecnología, pero es que nos ponemos en manos de los teléfonos para más control. Tenemos el cuaderno agrario por ahí, el cuaderno de campo o digital que nos quieren implantar o querían hacerlo. Entonces, me gustaría pues que las personas que están ahí contestaran. El hombre de los números, Juan Carlos, ¿podemos dar esperanza? Mucho se lo está pensando. Mucho se lo está pensando. No, vamos a ver. Tú me haces esta pregunta en noviembre y yo veo un futuro... Maravilloso. Maravilloso. Un futuro maravilloso que, a pesar de 2 años muy difíciles, los precios habían compensado, se había obtenido un beneficio, un margen bueno y todos estábamos contentos, ¿no? La situación ha cambiado, la situación ha cambiado, y hablo de tema coyuntural, pero es que lo que te puedo decir es únicamente, yo solo veo números. Es como Matrix esto, veo los números cayendo y tal, sí. Y tengo que intentar ver ahí qué dice Matrix, pero no es fácil prever qué va a pasar. No es fácil prever qué va a pasar. Te voy a poner un ejemplo que no sé si va a ser positivo o va a ser muy negativo, ¿no? Estaba mirando los datos de esta misma mañana, ¿no? Estábamos mirando que ya sabemos que Alemania es nuestro principal destino, cada vez más, ya supone el 37% del volumen que nosotros mandamos a Europa. Sí es verdad que se aprecia en los últimos años un repliegue hacia el mercado nacional, ¿verdad? Que estamos intentando hacer lo nuestro o hacer el fortín en España para luego, algo que antes mirábamos más fuera y nos despreocupábamos un poco de dentro, ¿no? Pero ahora ya queremos hacer el fortín en el mercado nacional y de ahí... Pegar el salto, que ya lo pegamos hace muchos años, pero que queremos seguir estando ahí. Entonces, pues, Alemania, por ejemplo, tiene una crisis económica importante, cerró 2023 con una recesión, el consumidor no termina de verlo claro, el índice de precios ha bajado muchísimo en estos últimos 2 meses,
eso significa algo que parece que no nos afecta, ¿no? Pues eso significa que los supermercados están apretando las tuercas a sus proveedores para comprar barato, para intentar, perdón, es que no para ganar más los distribuidores. Para ganar, entonces están apretando, porque al final es que no que ganen ellos, al final es que cuando miramos los márgenes, sí, a veces yo no quiero defender a nadie en la cadena, y de hecho no me podéis decir que yo sea una persona que ha defendido yo intento defender al origen, ¿no? Cuando miramos los márgenes que se tienen en cada una de las etapas de la cadena de suministro, tenemos que ser conscientes que hay unos costes que hay que sufragar y que a todos nos gusta tener un tomate cerca, un supermercado cerca de nuestro lugar donde vivimos y todo eso al final tiene un coste que hay que pagarlo. Entonces, tenemos que ser conscientes que es verdad, hay supermercados, realmente cuando ves los beneficios que tienen estos supermercados, pues rondan entre el 3 y el 4%, no es algo desmesurado, no estamos hablando de un Apple que tiene un 30% de beneficio o una petrolera que tiene un 50% de beneficio. Es decir, son empresas que van a ir renqueando en cuestión de beneficios. Entonces, tenemos que ser conscientes también de eso. Bueno, hablo de Alemania, ¿no? Digo, estaba en una recesión importante, el consumidor no termina de verlo claro, todo está afectando, entonces tenemos que ser conscientes que hay un cambio de situación y un cambio de contexto y a lo mejor es que toca apretarse un poco, si se puede, porque yo creo que ya no sé si se puede, más, entre comillas, apretarse un poco hasta que escampe un poco la situación y podamos de nuevo quede el futuro despejado y podamos seguir para adelante. Que desde el punto de vista estructural, no, este es el mensaje positivo que quiero dar, desde un punto de vista estructural queda claro que el producto que se vende desde aquí tiene que seguir desarrollándose, no va a tener problemas. Creo que no va a tener problemas para seguir creciendo, pero claro, entre hoy y 5 años pueden pasar muchísimas cosas y tampoco quiero no nos dé la noche, despejaros todas las dudas. No nos dé la noche, Juan Carlos. Una última pregunta, Paco, de Consumomar, creo que es la última ya. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. Que yo le quería preguntar pégate el micro. A Esteban le quería preguntar, con las experiencias que hay de invernaderos en el mundo y lo que se conoce en Almería, la rentabilidad respecto a la nuestra, ¿cómo es? Y otra cuestión es, de todo lo que hay que se está poniendo en marcha de alta tecnología en invernaderos, en China, en Arabia Saudí, donde tú conoces eso, ¿qué cosas realmente se podrían utilizar en Almería y que el sector pueda de alguna manera asumir? Ya. Vale. Eso sería una. Sí. Y a los de los microorganismos, ¿cómo está el tema? Sois los de los microorganismos. ¿Cómo está el tema del campo de Cartagena, la manga del Mar Menor? ¿Qué está haciendo la universidad ahí, de la Politécnica de Cartagena, con ese tipo de cosas? ¿No? A ver si entre los dos me podéis contestar. Y a Juan Carlos le quería preguntar, teniendo en cuenta que después de la crisis del ladrillo de 2008 los fondos de inversión han puesto los ojos también en la agricultura, todos sabemos que por debajo de 50 hectáreas en cereal, prácticamente por encima de 50 hectáreas los fondos son los que están controlando y ya no los agricultores. ¿Cómo ves eso en Almería? Porque Almería es un tema, algo duro de roer, porque aquí la gente es dura, la gente ha venido de la Alpujarra, ha venido de todos los sitios de la provincia y aquí la gente se ha hecho a fuego, ¿no? Entonces, intentar comerse el campo de Almería con los fondos de inversión, eso les va a costar más trabajo. Ahí la gente va a dar el callo. ¿Vosotros cómo analizáis ese tipo de cosas?
Bueno, son 4 preguntas. Se empieza por Esteban. Venga. Sí. Bueno, yo quiero decir algo y de verdad que no quiero herir sensibilidades, que nadie se me enfade. Si los costes de producción suben, si queremos mantener la rentabilidad o los precios son buenos, es algo que no está en nuestras manos, o es más difícil que esté en nuestras manos, o la otra solución es incrementar la producción. Y bueno, yo creo que hace falta un poco de autocrítica en el sentido de que, si no me equivoco, que me corrija Juan Carlos, que es el hombre de los números, la productividad promedio por metro cuadrado en Almería, en cultivos, por ejemplo, como tomate, lleva bastantes años estancada. Esa misma gráfica la miramos en nuestros competidores del norte de Europa, por ejemplo. El otro día había una gráfica, la semana pasada estaba en la jubilación de una compañera en la Universidad de Wageningen, y pusieron una gráfica que desde el año 80 hasta ahora, un productor holandés ha aumentado su producción de tomate en 1 kilo por metro cuadrado y año. ¿Desde el año 80? Sí. Cada año aumentan, y eso lo hacen simplemente no solo porque hay mejores variedades, sino porque incorporan tecnología. Entonces, yo no digo que haya que volverse loco, ni que todo el mundo en Almería tenga que hacer el invernadero como he visto de Juanmi, pero que tenemos que pensar que si los precios no están en nuestras manos y los costes de producción no están en nuestras manos, la otra solución para mantener rentabilidad es producir más. Y que yo sepa, no se puede producir más si no incorporamos tecnología. Si pretendemos quedarnos inmovilistas, yo sé que es complicado, yo sé que, y lo que estoy diciendo además, yo como consultor, mi trabajo es poder decirle a un agricultor, para tu producto, para tu ciclo, esta es la tecnología que te va a dar más rentabilidad, porque yo tengo modelos que puedo calcular cuántos kilos extras vas a sacar, cuánto vas a gastar de energía, si es que hay que gastar energía, cuánta electricidad, y poder ver en cada caso dónde está el margen de mejora. Porque no solo es mejora, que también lo es, toda esa maravilla que hemos hecho con el control biológico, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que llevamos 10 años con la productividad estancada por metro cuadrado. Y nuestros competidores no están estancados, ¿me equivoco? Y bajando la producción. El año pasado no, la campaña agrícola pasada se bajó la producción. Que nadie se me enfade, no es para herir sensibilidades, pero la crítica constructiva también es necesaria. De hecho, que si ves los datos de evolución de superficie de producciones, se ve claramente que a partir del año baila, no es lo mismo en producción que en superficie, pero es verdad que a partir de 2019-20 hay un cambio de ciclo. La tendencia es decreciente en producción y en superficie. Sí. Entonces, eso es inevitable. Ahí también hay otras muchas cuestiones que están afectando, ¿no? Cada vez tenemos menos herramientas, las productividades son menores, tendencia hacia variedades menos productivas, más requerimientos, mayor mano de obra, abandono de ciertas superficies, muchas cosas que hay que analizar, muchas variables que influyen, y es que me pedís que os dé soluciones a problemas muy complejos. Problemas complejos, soluciones complejas, claro, ¿no? Dicen, exactamente. Evidentemente, ¿no? Si no sería todo muy fácil. No puedo dar recetas genéricas porque no las hay. Entonces, al final, lo único que podemos hacer es un poco situarnos y ver lo que va a pasar y crear una estrategia en función del escenario que tengamos futuro. Ahora te pregunto por los fondos de inversión, pero antes, Raúl, han preguntado por lo del campo de Cartagena, que estáis trabajando en la Universidad Politécnica de Cartagena. Sí, la situación en el campo de Cartagena es muy compleja, como entiendo que todos conocen, por el problema de eutrofización del Mar Menor y por una regulación que ahora mismo, a raíz de esto, sacó el gobierno regional y es la más estricta de Europa, ahora mismo, de que está limitadísimo producción, fertilizantes, fitosanitarios. De hecho, la zona más cercana al Mar Menor no se puede fertilizar nada, ni añadir estiércoles siquiera, ¿no? Purines prohibido en todo. Casi todo es al aire libre, hay muy poquito. Hay algo de invernadero, pero muy poquito. Y todo el invernadero que hay allí prácticamente es sobre suelo. Entonces, ahora mismo, diversificaciones de cultivos. O sea, hay que reducir insumos, sí o sí. O sea, no hay otra, por todo el tema de la contaminación por nitratos, otras fuentes de nutrientes, fitosanitarios, de manera que al reducir insumos hay que tener un mayor control. Por tanto, por un lado, se está haciendo mayor diversificación de cultivos, metiendo rotaciones que antes no habían, de monocultivos, que era, pues soy experto o especialista de esta empresa en lechuga y produzco solo lechuga, sacando 3 ciclos de lechuga al año. Pues eso ya no se hace, ya sí que están obligados a no poner una lechuga hasta 2 años, 3 años, para mejorar las condiciones del suelo y que se pueda reducir esos insumos, siempre buscando cultivos rentables. Intentando renaturalizar las zonas, se está poniendo mucho seto de vegetación, hacer, como estaban comentando antes en el documental, que se ha indicado de ir conectando las diferentes manchas. O sea, allí se está
renaturalizando toda la zona, de manera que todos los bordes de linderos, incluso cuando las fincas son muy grandes, se ponen bandas florales dentro de las parcelas para asegurarse pues, que se esté renaturalizando y sobre todo que haya fauna auxiliar suficiente para reducir el uso de fitosanitarios y mejorar la fauna auxiliar. Y ahora mismo tecnificación, mucha tecnificación y mucha inversión en sondas y conocer prácticamente en cada sector y varias en cada sector la humedad que tengo a varias profundidades, ver hasta dónde llega el frente de riego para parar en el móvil. O sea, los agricultores ya van en el móvil y ven cómo el riego les va llegando, cuando tienen que parar, conductividad. Mucha tecnificación, eso implica mucha inversión y yo realmente veo cómo se lo están pasando realmente mal. O sea, se están pasando realmente mal porque cambiar las cosas de la noche a la mañana no es fácil y cuando no te dan medios, prácticamente imposible. Entonces, yo aquí considero que habría sido necesaria una transición, pero bueno, no voy a entrar en temas políticos, pero que sí que es verdad que los costes ahora mismo de producción pues, han incrementado muchísimo conforme a los que estaban anteriormente, que luego bajarán y todo se estabilizará. Al final son etapas en las que cambias de sistema, de modelo, y hay una estabilización y luego verás las mejoras, porque al final van a reducir insumos, las producciones se van a mantener, pero esas inversiones iniciales, sobre todo en tecnificación, pues se está notando mucho y hay agricultores pues, que ven que no pueden hacer frente. Pero bueno, en ello estamos y intentando ayudar en ver opciones más económicas a todas esas sondas que están incluyendo y tecnificación de una manera efectiva para poder monitorizar en todo momento lo que se está realizando. Una última cosa, era la pregunta de los fondos de inversión. Tú como economista, sí, no, mal, bien, regular, ¿qué? Yo no veo ningún problema en los fondos de inversión. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar de agricultura y parece que la agricultura es un sector económico más, tanto como la industria, tanto como los servicios. Los fondos de inversión funcionan en cualquier orden y ámbito. Y ámbito de la economía. Dicho esto, de hecho puede ser una buena oportunidad es una fórmula de obtención de financiación. Incluso se pueden llegar a financiar proyectos que de otra manera no se podrían abordar. De todas maneras, dicho esto, sabemos todos que en Almería prácticamente más del 65% de la producción se comercializa a través de empresas de economía social. Las empresas de economía social son difíciles de abordar por los fondos de inversión, por tanto, tampoco tenemos que preocuparnos por esa cuestión. Son empresas que están muy arraigadas al territorio y que, por tanto, son difíciles de particionar en ese sentido y, por tanto, esa herramienta no es muy útil aquí en nuestro ámbito. Y ese es el tema. En cualquier ámbito de la economía, cuando hablamos de startups que quieren crecer en el mercado, pues necesitan que alguien venga y les apoye. Y es una herramienta más que tampoco tenemos que pensar que tenga que ser negativa. Vale. Bueno, ha llegado el momento de tomar una cerveza. Mañana, a partir de las 8, reconocimiento a la labor de Gabriel Cara, luego conferencia de Susana Domínguez, experta hacedora de equipos sobre la cooperación, la unidad, y el monólogo de Paco Calavera. Raúl, Diego, Esteban, Juan Carlos, gracias, buenas noches y gracias a todos por venir. El presidente Cosmo Mal entrega a Raúl Zorroza, también de Cartagena.
la capital de España, y ya por último no. Quedan todavía dos. Juan Carlos Pérez Mesa, participación de la Universidad de Almería, uno de los números. Y nos queda, sí, no sé, queda uno. Bueno, pues, nada, muchas gracias. Mañana, aquí en el mismo lugar, a las 8 de la tarde, segunda jornada.